Nunca me ha gustado mucho la religión. Quiero decir, sí, es interesante y no lo puedo negar. Las viejas parábolas y las reflexiones filosóficas de personas de 2 milenios alejadas del presente me parecen más que curiosas. Me gustan especialmente los libros de los apócrifos y la obra magna de la Biblia, el Apocalipsis, aunque solo sea por lo interesante de sus historias. Incluso algunos de sus principios, como el énfasis en los fuertes lazos familiares y la estatura moral, me resultan simpáticos. Pero en lo que se refiere a una gigantesca entidad omnipresente que lo creó todo y nos ama incondicionalmente, vigilando todos nuestros movimientos desde planos invisibles, bueno, no es realmente de mi agrado. Sigo sin adscribirme a una doctrina religiosa concreta, pero sabiendo lo que sé ahora, bueno, digamos que el título de ateo sería inexacto. Poner mi bandera en ese campo contradiría todos los principios en los que se ha basado mi vida. Por mucho que lo intente, no puedo negar o refutar de buena fe lo que yo mismo he presenciado. Llamar Dios a lo que hemos descubierto puede resultar un poco inexacto con el tiempo, pero no se puede negar que hemos encontrado algo. La ciencia se ha convertido a veces en esta especie de institución monolítica e infalible, una que sufre del ostracismo de los conceptos marginales que no logran romper el bloqueo egoísta. Con demasiada frecuencia se esgrime como base para negar todo lo que nos asimila con la narrativa imperante. Con demasiada frecuencia, las afirmaciones extravagantes se hacen trizas porque no existen parámetros para digerirlas adecuadamente. A pesar de todo lo bueno que ha aportado, la ciencia no es ni será nunca un absoluto. Nada lo es. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, y lo que ocurrió allí, en aquel laboratorio bajo las calles de Estocolmo, es ahora un testimonio en mi vida de todas las aventuras en las que la humanidad aún tiene que embarcarse. Me sirve de ancla, y si alguna vez me encuentro a la deriva de los dichosos mares de la disonancia cognitiva, está ahí, para recordarme lo pequeño e ingenuo que soy en realidad. Me licencié en física en la UCLA y se me presentó una oportunidad increíble. Uno de mis profesores había hablado bien de mí en un laboratorio de Estocolmo. Se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron unas prácticas, unas de las docenas a las que se le ofreció la oportunidad. Acepté la oferta sin dudarlo un instante. Desde allí, desarraigué mi estilo de vida californiano para trasladarme al otro lado del mundo, al gélido norte de Suecia. No estaba preparado para el frío. La mayoría de mis veranos los pasaba en Bermudas, retosando en las arenosas playas de Santa Mónica y tomando el sol. Suecia bien podría haber sido otro planeta. En invierno, las temperaturas caían en picado hasta los escalofriantes 30 grados bajo cero. Por suerte, tuve una maravillosa familia de acogida que me ayudó a aclimatarme e integrarme al Valhalla. Me incorporaron al equipo y comencé poco a poco el arduo proceso de integrarme en el grupo. Todos eran increíblemente amables y acogedores, pero aún así, la sensación de ser lamentablemente superado por mis colegas era espesa como la brea de alquitrán. El proyecto estaba formado por más de 50 hombres y mujeres, todos ellos entre los mejores del mundo. Procedían de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros estados soberanos. Era un crisol de algunas de las mentes más brillantes que jamás había conocido. Verlos en su elemento y maravillarse ante la forma en la que sus mentes superaban los temas más astutos para llegar directamente a la corteza cerebral era algo increíble, y más que un poco intimidante. El objetivo expresado de la coalición era estudiar los comportamientos de quarks, protones y otras partículas del reino subatómico para descifrar mejor el complejo mundo de las matrices de energía teóricas. Por extensión, el grupo también destinó recursos a desarrollar herramientas para observar y decodificar el entrelazamiento cuántico y la teoría de cuerdas. Estos principios aún estaban en pañales en aquella época, y ninguno de nosotros podía imaginar la enorme magnitud de lo que estaba por venir. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, que me obsesionó desde el primer día. Sin embargo, la mayor parte de los datos concretos se transmitían desde el laboratorio de Ginebra, sede del gran colisionador de hadrones. Incluso pude ver la magnífica máquina en persona en algunas ocasiones.
Una cosa que siempre me ha asombrado es la cantidad de logros increíbles que se consiguen cuando la búsqueda del conocimiento guía el camino. Sin embargo, también es cierto todo lo contrario, ya que la curiosidad sin empatía produce con demasiada frecuencia crímenes contra la humanidad. Como quizá ya sepan, el Gran Colisionador de Hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como el bosón de Higgs. Esta máquina es un acelerador de partículas construido en un bucle de 27 kilómetros. Utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura más fría que la del espacio exterior para acelerar partículas a un 99% de la velocidad luz. Estas partículas chocan entre sí, creando espectaculares estallidos de radiación y resultados que se cree son similares a los del Big Bang, pero a una escala mucho menor. Es también a través de este proceso como puede sintetizarse el infame bosón de Higgs. Algunos la llaman la partícula de Dios, pero a muchos físicos no les gusta este apelativo omnipotente. Sin embargo, en cierto modo es adecuada, ya que es omnipresente y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente a través de procesos que aún no se comprenden del todo. Es una especie de puente entre la materia y la antimateria, la entidad que une lo etéreo con lo corpóreo. Es el lugar entre la luz y la oscuridad, difícil de definir, ya que una vez que termina la luz comienza la sombra y así empieza viceversa. El momento exacto de la intersección es difícil de precisar, pero hay un momento definitivo, y ese es el conocido momento del bosón de Higgs. Antes se pensaba que la materia solo podía existir en un lugar a la vez. Sin embargo, la prueba de la rendija de partículas de nuestros progenitores demostró lo contrario. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar electrones entre una de las dos rendijas microscópicas. Naturalmente, supusieron que los electrones pasarían por la rendija A o por la rendija B, y al observarlos directamente se corroboró su premisa. Sin embargo, cuando se instaló un fondo de impronta para evitar la observación directa, observaron un detalle peculiar. Los electrones producían lo que se le conoce como un patrón ondulatorio o de interferencia en la impronta, como ondas en un estanque. Esto significaba que los electrones interferían consigo mismos mientras pasaban simultáneamente por ambas rendijas y por ninguna de ellas. Al principio se pensó que era un falso negativo y una imposibilidad absoluta, pero miles de experimentos repetidos llegaron todos a la misma conclusión. Ya no se podía negar, la materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera con solo percibirla. El mundo de la física de partículas es extraño y apenas hemos empezado a vislumbrar su majestuosidad. A veces, incluso nos exige suspender nuestra limitada comprensión humana de las cosas para contemplar sucesos que van más allá de nuestro entendimiento. Esta idea era el tabernáculo de todo lo que el grupo intentaba conseguir: desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la propia realidad. El grupo se financió magníficamente y se proporcionaron equipos de última generación gracias a generosos donantes de todo el mundo. Mis contemporáneos y yo empezamos a estudiar de nuevo los procesos desde el principio. Esto consistió principalmente en controlar la naturaleza de las partículas y probar el mismo proceso una y otra vez hasta la saciedad. Los avances fueron lentos y pronto tuvimos muchos fracasos a nuestras espaldas. Pero no puedes construir una casa sin talar unos cuantos árboles. Tardamos años en descifrar parte de la fórmula, pero finalmente aprendimos que el comportamiento de estas partículas podía predecirse bajo ciertas premisas. También podían, hasta cierto punto, ser dirigidas, programadas para habitar lugares distintos al mismo tiempo, lo que les daba la capacidad de percibida de existir en dos lugares a la vez. En realidad, se trataba más bien de una transferencia de lugar a través de microscópicas rendijas en el bosón de Higgs. Nos dimos cuenta de que no se trataba de viajar hacia, sino de viajar a través del propio tejido del espacio. Con estímulos eléctricos y una geosincronización basada en coordenadas, se podía manipular estas partículas para transferir ubicaciones más rápido que en un abrir y cerrar de ojos. La máquina utilizada era primitiva en comparación con iteraciones posteriores, pero su verdadero potencial no se perdió de vista ni en un momento. Pasó el tiempo y la técnica se perfeccionó aún más, sobre todo en la distancia a la que se podían transportarse las partículas. Empezaron siendo solo unos pocos nanómetros, pero con el tiempo
pudimos transferir partículas de varios metros. Fue a través de este proceso que los planos para un nuevo tipo de máquina fueron ideados por primera vez. Iba a ser una máquina diferente a todas las anteriores. En lugar de enviar estímulos eléctricos a través de circuitos y cables, se transferiría directamente de un lugar a otro. Energía inalámbrica transportada a través del espacio. Esto mejoraba enormemente la capacidad de cálculo y permitía a la máquina actuar y calcular mucho más rápido que nada visto hasta entonces. Los ideales iniciales de la máquina eran, en el mejor de los casos, escépticos, pero con el paso del tiempo se hizo evidente la verdadera importancia de su potencial. Combinada con un procesador y una interfaz digital adecuados, pronto empezó a descifrar cifrados y a traducir claves matemáticas en una fracción del tiempo de todo lo que se había visto hasta entonces. Pero no se detuvo ahí. Con un conversor binario, no tardó en descifrar la fisiología humana y convertirla en pequeños anagramas y fórmulas simplistas. Así, la máquina pudo replicar tejidos y órganos humanos a partir de células madre fetales. Cuando se le daba biomasa en bruto, podía fabricar un corazón o un pulmón duplicados. Un duplicado genéticamente indistinguible del ADN del donante. En una ocasión, la máquina consiguió incluso regenerar el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría de nosotros pensamos que era imposible que funcionara, que las terminaciones nerviosas de los brazos de aquel hombre serían incapaces de reanimarse después de tanto tiempo. Pero después de 17 horas en el quirófano, cuando vi al veterano mover sus nuevos dedos por primera vez tras el trasplante y la reanimación celular, supe que habíamos descubierto algo especial. Las enfermedades pasaron a poder observarse a nivel molecular y erradicarse antes de la gestación. Se podía reprogramar genéticamente un virus o una cepa bacteriana para que se atacara y destruyera a sí misma en lugar del huésped. El virus del papiloma humano, el SIDA, la peste negra, el resfriado común, la gonorrea. Ninguno de ellos tenía la más mínima posibilidad ante el poder incomparable de esta máquina. Incluso podría reprogramar el ADN humano a las proporciones deseadas, eliminando los cromosomas sobrantes y restaurando las vías neuronales para revertir enfermedades cognitivas entrópicas como la demencia y el Parkinson. Incluso las afecciones previas al nacimiento, como la parálisis cerebral y la microcefalia, estaban en proceso de ser prácticamente erradicadas. Tampoco se trataba solo de material orgánico. La máquina podía tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 y provocar radiactividad. Esto resultaba interesante en cuanto a las posibilidades energéticas, ya que la máquina demostraba el potencial de crear su propia fuente de combustible. Pero había otro descubrimiento más pertinente. Al cambiar el número de protones o neutrones en el núcleo atómico, se alteraba el peso atómico del elemento en cuestión, convirtiéndolo así en otro elemento completamente distinto. La máquina era capaz de cambiar los componentes básicos del universo. Podía convertir el cobre en oro y el bromo en yodo. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta por primera vez del alcance de lo que habíamos creado. Las aplicaciones de la máquina parecían infinitas. Podía escribir libros, clonar organismos vivos y alterar a los elementos bajo nuestros pies. Era la piedra filosofal, el santo grial y el ojo que todo lo ve. Todo en el mismo paquete. El Deus Ex Machina. Había nacido el primer ordenador cuántico del mundo. Me gustaría hacer una aclaración importante. A pesar de los rumores, el ordenador cuántico no era de hecho una inteligencia artificial. Tenía una potencia de cálculo que superaba en eones a un ordenador normal y la capacidad de realizar casi cualquier tarea que se le encomendara, siempre que se realizaran las adaptaciones necesarias. Por esta razón, no se le permitiría tomar decisiones por sí misma. Muchos miembros del grupo estaban justificadamente nerviosos ante la perspectiva de que una inteligencia artificial adquiriera de algún modo sensibilidad y se desbocara con el poder de la manipulación cuántica. No teníamos ni idea de a dónde nos llevaría nuestra experimentación, así que tomamos la decisión desde el principio para evitar que pensara por su cuenta y se convirtiera en un Skynet. El ordenador era una bestia de carga que hacía con gusto cualquier tarea que se le encomendara, pero éramos nosotros quienes llevábamos las riendas.
Fue en este punto donde los verdaderos problemas comenzaron. Muchos de los donantes del proyecto, e incluso algunos de mis compañeros de equipo, tenían sus propias ideas sobre la mejor manera de utilizar la máquina. Cada nación implicada la quería para sí y tenía su propia visión sobre la mejor forma de poner en práctica sus capacidades. Varios miembros de la coalición acabaron abandonando el proyecto o siendo directamente despedidos, con la promesa de volver con un batallón de abogados a sus espaldas. Un hombre fue incluso sorprendido intentando sacar datos del laboratorio y detenido a la espera de un juicio. El supervisor del proyecto también fue relevado de su cargo. En su lugar, el Dr. Henrik Lundgren asumió el puesto del director de operaciones. El Dr. Lundgren es un querido amigo mío y una mente muy brillante. Eso es lo que hace que su destino me pese tanto en mi corazón. Fue una tragedia lo que le ocurrió, pero no actuaré como si él no fuera responsable por avivar estas llamas. Lundgren consiguió calmar al grupo y unir una facción dividida de investigadores que tenían sus propias agendas. Tomó la decisión ejecutiva de mantener el ordenador en manos del equipo internacional y seguir estudiándolo para continuar con el análisis de datos y su eventual replicación. Todos los que no acataron la decisión fueron despedidos o retirados físicamente según fuera necesario. Lundgren había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de la máquina y decidió que lo mejor era invertir más en ello. Llevó meses de desarrollo, pero pronto se puso en marcha un programa parecido a Sims totalmente funcional. La simulación se diseñó como una copia exacta de nuestro mundo y contenía todas las piezas de coordinación. Todas las personas, animales y naciones. Se desarrollaron aparatos de control aumentados para que pudiéramos ver la creación del ordenador de primera mano. La simulación creada era tan visceral que nadie podía percibir que estaba en una simulación. Los sujetos de prueba fueron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa y no pudieron distinguirlos de sus homólogos de la realidad. Yo incluso probé varias veces. Me conectaron al monitor a través de una interfaz de corteza neuronal y mi mente se integró a la simulación. Recuerdo haber despertado con la luz del sol asomando por las persianas y el ruido de los autos en el exterior. A mi alrededor, en las paredes, habían carteles de Harry Potter, JoJo's Bizarre Adventure y Expediente X, entre muchos otros. Reconocí inmediatamente en dónde estaba. Era la casa de mi infancia, un complejo de apartamentos en Sacramento. La simulación era tan detallada que hasta mi antiguo peluche se encontraba allí. Mis padres también estaban ahí y se comportaban como lo harían en la realidad. Mi padre incluso hacía nuevos chistes cursis que encajaban con su personalidad. Aquello no era un recuerdo, sino un escenario totalmente nuevo, inventado por mi mente y la simulación cuántica. Mis padres habían fallecido en la vida real, y volver a hablar con ellos fue indescriptible. Aunque solo fueran simulaciones, la experiencia fue profundamente catártica para mí. Acabé saliendo de la simulación llorando, abrumado por la experiencia y por la posibilidad de volver a hablar con mis padres. Incluso me resultó más fácil sobrellevar su ausencia en el mundo real. Al fin y al cabo, ahora podía hablar con ellos siempre que quisiera. Me di cuenta de que nunca quería salir de esa Matrix. El Dr. Lundgren me interrogó sobre mi experiencia y yo le conté con mucho gusto lo que había visto. Me escuchó atentamente, con simples asentimientos ocasionales y respuestas de una sola palabra. Su rostro gris lucía una sonrisa y sus mejillas mostraban hoyuelos de placer. Cosa muy diferente de sus ojos, que parecían estar lejos del presente y mostraban preocupación. Poco después, celebramos una reunión con todos los miembros del personal. Lundgren permanecía de pie frente al grupo, en silencio y con la mente sumida en sus pensamientos. Cuando por fin habló, mantuvo toda nuestra atención. Repasó todo lo que nuestro pequeño grupo había conseguido y todo lo que habíamos aprendido en nuestro viaje. Todos los milagros desentrañados y traducidos a codificación digital. Todos los avances logrados. Sin embargo, no era una voz triunfante, sino sombría, como si nada de aquello importara realmente. Entonces, propuso por primera vez una nueva teoría. Aquí estábamos, con todo un universo simulado en la punta de nuestros dedos. Una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido.
Una simulación tan auténtica que nadie podía distinguirla de la realidad misma. Y si teníamos el poder para crear eso, ¿cómo sabíamos que nuestro universo no era resultado del mismo proceso? ¿Cómo sabíamos que nuestra realidad no era de hecho una simulación? Un silencio desconcertante se apoderó del resto del grupo cuando Londres concluyó su epifanía. Todos los presentes parecían contemplar en silencio la idea, con un aura notablemente nerviosa. No se habló mucho después de aquello, pero no hacía falta. Teníamos un objetivo totalmente nuevo. Al día siguiente, al volver al trabajo, me di cuenta de que varios de nuestros compañeros habían abandonado el proyecto sin decir ni adiós. Solo quedábamos 7, entre ellos el prestigioso Henrik Londren. Su optimismo y su actitud inquisitiva se habían transformado en un hombre impaciente y farfullante. Se volvió hostil a los interrogatorios prolongados y pude ver cómo la idea le roía la mente mientras caminaba por la cuerda floja entre la locura y la concordancia. A veces, incluso parecía estar al borde de la psicosis. Divagaba y hablaba solo, y prácticamente dejó de salir del laboratorio. Nos propusimos una nueva tarea: desmontar y poner a prueba la hipótesis de Londres, desarrollar la capacidad de traspasar los límites de nuestra supuesta simulación y asomarnos más allá de nuestra propia realidad para vislumbrar lo que pudiera haber al otro lado. A estas alturas, ya nada parecía importar. La vida bien pudo ser accidental, la conciencia también. Maldición, incluso organismos complejos como seres humanos, que somos el resultado de la evolución genética y un poco de suerte, pudieron serlo de igual modo. Sin embargo, una simulación no es accidental. Requiere una inmensa cantidad de dedicación, programación y logística, por no mencionar la energía y mantenimiento. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo que se aprenda o se logre por accidente. Se necesita tiempo, recursos y la capacidad para siquiera intentarlo. E incluso así, no asegura ninguna garantía. El único concepto que se descartó de inmediato fue que la teoría de la simulación fuera el resultado de un fenómeno natural o de una alineación cósmica aleatoria. Si la hipótesis de Lundgren era correcta y nuestro universo era realmente una simulación, entonces alguien o algo tenía que estar moviendo los hilos detrás del velo. Por muy potente que fuera el ordenador cuántico, ni siquiera él tenía la capacidad de vislumbrar directamente las dimensiones superiores. Como ya se ha dicho, solo recibía órdenes nuestras y solo podía realizar tareas que le pudiéramos articular de forma coherente. Nos dimos cuenta muy pronto de que ver directamente fuera de los límites del universo probablemente no era posible. La única opción era enviar un mensaje. A través de experimentos correctivos y docenas de pesadas noches de insomnio, finalmente tuvimos un gran avance. Nuestra realidad se basa en leyes. Leyes del movimiento, leyes de la atracción, leyes de la física. Estas leyes no pueden romperse accidentalmente, pero con la tecnología cuántica pueden ser manipuladas. Muchos creen que los extraterrestres inteligentes fueron alertados por primera vez a la humanidad cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. La nuestra fue esencialmente la misma idea: demostrar que teníamos la capacidad de trabajar con el mundo cuántico con la esperanza de obtener una respuesta de un superior. Si pudiéramos romper o torcer alguna de estas leyes de la realidad, quizá el orquestador se vería obligado a responder. Uno de los primeros descubrimientos que hicimos fue del concepto del tiempo inverso. El tiempo es una medida de algo que ocurre, y sin nada que observar, el tiempo carece de sentido. El concepto solo tiene sentido en presencia de materia. Los dos conceptos de espacio y tiempo son coterminales, como la luz y la oscuridad, o el calor o el frío. Uno no existe sin la presencia del otro. Donde hay espacio hay tiempo, y donde hay tiempo tiene que haber espacio. Lo contrario de la materia no es la nada, sino la antimateria. Una verdadera nada o vacío de algo sustancial no existe. No puede existir por la propia naturaleza de la existencia. La antimateria es el material invisible que opera sin ser visto y llena todos los huecos que la materia no llena. Todo ello unido por el bosón de Higgs.
Si existe un opuesto de la materia, también debe existir un opuesto al tiempo. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta, y todas las reacciones deben ser proporcionales a la fuerza ejercida. Utilizando el ordenador cuántico, teníamos la capacidad de enviar protones atrás en el tiempo, o más o menos. Podíamos hacer que existieran donde antes no existían, utilizando matrices de energía oscura y superposición de partículas para ponerlos en dos lugares a la vez. En realidad, el descubrimiento se había realizado algún tiempo antes, pero nunca se había probado oficialmente. Se restringió y se marcó como inviolable, ya que muchos de nuestros mecenas estaban preocupados, con razón, por la posibilidad de alterar involuntariamente el pasado. Hacerlo podría crear un efecto mariposa y causar estragos en el presente. Nos dijeron con vehemencia que la experimentación en el tiempo inverso estaba prohibida, pero ahora teníamos una razón más que legítima para interesarnos. Nos costó convencernos, pero finalmente lo conseguimos, cuando prometimos desvelar el mayor descubrimiento hasta la fecha. Se establecieron los parámetros en el ordenador y se preparó el laboratorio para la operación. Se colocó una sola semilla de un Dianthus carophilus en un recipiente transparente reforzado en el centro de la sala. El espécimen se colocó sobre el papel de resina húmedo y de su envoltura brotaron varios pequeños zarcillos verdes. La idea era invertir el metabolismo simbiótico del sujeto de prueba y hacer que se volviera rápidamente al estado de cigoto. La semilla sería dirigida a realizar su ciclo vital al revés, contradiciendo así el flujo natural hacia adelante de la vida y el tiempo. Los parámetros estaban listos y Londres se quedó de pie junto a la máquina. Nos miró a cada uno por separado con un gesto hosco y un brillo nervioso en los ojos. Me miró a mí en último lugar y yo asentí con la cabeza. Londres respiró hondo, se ajustó las gafas y accionó el interruptor. Inmediatamente, los zarcillos de la semilla empezaron a retraerse. Poco después desaparecieron dentro de la cáscara y la semilla se encogió hasta el punto en que ya no era visible. El ordenador nos avisó que la tarea se había completado y el silencio se apoderó de la tripulación. Permanecimos así varios segundos hasta que una conmoción procedente del ordenador llamó nuestra atención. Un conjunto de luces parpadeantes y sirenas comenzaron a ulular como banshees, indicando algún tipo de error. De repente, la semilla reapareció y empezó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de retorcidos zarcillos verdes brotó de la cáscara y se apretó firmemente contra la caja en cuestión de segundos. Un momento después, la cámara se rompió violentamente, lanzando fragmentos de cristal por toda la habitación. Yo conseguí escabullirme justo a tiempo, pero otros miembros del grupo no tuvieron tanta suerte. Un hombre, Reginald Diavec, fue alcanzado por un fragmento en el cuello. El trozo le hizo un corte en la garganta, provocando que un espeso carmesí brotara de su herida. Se desplomó en el suelo mientras los demás acudían en su ayuda. Antes de que pudiéramos llegar hasta él, los apéndices serpentiformes de la semilla lo atraparon, deslizándose por su cuello y abdomen. Diavec gorgoteó y sus ojos se llenaron de terror cuando las raíces pitónicas verdes empezaron a constreñirle. Observé, sin palabras, cómo se cerraba la herida de Diavec. Su pelo gris se volvió castaño oscuro. Las arrugas de la frente y las ojeras se disolvieron en su piel en cuestión de segundos. Los puntos negros y las manchas hepáticas de sus mejillas no tardaron en hacer lo mismo. Todos observábamos estupefactos cómo el proceso continuaba y Diavec parecía envejecer hacia atrás. Diavec debía tener casi 60 años, pero en cuestión de instantes parecía un joven de 30 y pocos. Luego pasó a ser un joven adulto, luego un juvenil y por último un adolescente. Diavec gritó aterrorizado, mientras su voz se quebraba y pasaba de un tono ronco y áspero a un chillido agudo de prepuber. Su cuerpo se encogió dentro de la ropa y sus extremidades se retrajeron dentro del abrigo. Cuando llegamos hasta él, ya había desaparecido. No tuvimos tiempo de quedarnos boquiabiertos, ya que nuestro estupor fue interrumpido por el ordenador, que hizo sonar una sirena de advertencia y una plétora de luces parpadeantes que indicaban algún tipo de problema externo.
La pantalla era un dispositivo de seguridad diseñado para obtener el ordenador de fuentes externas malintencionadas. La mayoría de nosotros pensábamos que los firewalls del ordenador eran suficientes para evitar cualquier intento de intrusión, pero al parecer estábamos equivocados. Uno de mis colegas corrió hacia el interruptor de apagado. Estaba a punto de accionarlo cuando le detuvo un grito repentino de Londren. Él estaba de pie, con los ojos abiertos como platos y la boca abierta mientras miraba el monitor principal del ordenador. La pantalla de advertencia había cesado y solo quedaba una pantalla activa. En ella se mostraba una única barra de carga, con aproximadamente el 20% de la misma rellena. Esto solo indicaba una cosa: se estaba descargando algo. Inmediatamente supusimos que debía tratarse de un virus u otro tipo de malware, una posibilidad que antes se consideraba imposible por las medidas de seguridad del ordenador, y sin embargo, la descarga perseveró. Todos los intentos de restringir la descarga y detener su avance resultaron inútiles. Intercambiamos miradas nerviosas, indecisos entre desconectar y salvar nuestra creación o permitir que continuara hasta sus últimas consecuencias. Al final, la llamada la hicieron los inversores que estaban fuera de la sala y que habían sido informados de lo sucedido. Exigieron que se cortara la corriente y se salvara la máquina. El ordenador representaba una inversión colosal y los costes del repararlo o sustituirlo si se producía algún daño no era algo que se tomara a la ligera. A regañadientes, Londren siguió las órdenes y ordenó el protocolo de apagado. Se hizo de inmediato, pero la máquina no se apagó. Continuó, imposiblemente y sin una fuente de energía directa que la sostuviera. Comenzó a cundir el pánico en el laboratorio y se ordenó cortar la alimentación de toda la instalación desde el ordenador central. En cuestión de segundos, la sala quedó a oscuras. La única luz que quedaba era la del monitor principal, mientras la descarga llegaba a la mitad. El ordenador gimió y zumbó bajo una enorme presión, mientras cientos de ventiladores se activaban para intentar enfriar el Leviatán. Nos quedamos atrás, incapaces de entender el desarrollo. Era imposible que la máquina siguiera activa, y sin embargo, lo estaba. Seguía llenando la barra de progreso, alimentada por el combustible de alguna fuente externa desconocida. Sin otras soluciones viables a mano, salvo la destrucción física del propio ordenador, no podíamos hacer otra cosa para esperar la culminación. La descarga terminó varios minutos después y la habitación quedó en la más absoluta oscuridad. Deliberamos durante un momento, antes de decidir que nuestro único recurso era volver a encender el ordenador. El misterioso archivo pesaba la impresionante cantidad de 100.000 terabytes, suficiente para llenar cientos de discos duros normales, pero solo una gota más en el océano para el ordenador cuántico. Una vez alcanzada la plena movilidad, un único aviso nunca había visto llegó a la pantalla. Tipo de archivo desconocido. ¿Desea ejecutarlo? Todos los intentos de eludir el mensaje fracasaron. Rápidamente utilizamos otro programa en otra pantalla para rastrear el origen del archivo, pero fue en vano. Ahora bien, no es posible esconderse de un ordenador cuántico tras un proxy o una VPN. Utiliza un proceso basado en algoritmos combinado con una velocidad de respuesta ping para determinar el origen probable hasta una precisión del 99.999%. Estábamos hablando de un tiempo de respuesta medido en millonésimas de segundo, pero para un ordenador cuántico es como el abecedario. Claro que se equivocaba una vez de cada millón de intentos, pero la cuestión es que siempre acierta. Esta vez, sin embargo, recibimos un nuevo mensaje. Imposible determinar el origen del archivo. Londren dio un paso atrás, reflexionó sobre la situación y se secó las gotas de sudor que brillaban en su frente. Sin nada más a su disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una opción. Y así, dio la orden de abrirlo. El ordenador empezó a procesar el archivo, y el proceso tardó varios minutos en completarse. Estaba completamente en código binario, y finalmente se tradujo en un único mensaje. Una vez completado, 2 palabras en letras blancas aparecían en silencio sobre un fondo negro. Nunca pensé que 2 simples palabras pudieran tener efectos tan duraderos en mi psique. Esas 2 palabras que me han hecho cuestionarme todo lo que creía saber.
El ordenador se apagó instantes después. Todos entonces nos fuimos después de eso. Volví a casa abrumado por los acontecimientos y me fui con una mística sensación de terror infundida en lo más profundo de mi estómago. A la mañana siguiente me llamó uno de los inversores. Me informó que alguien había entrado en el laboratorio de la noche anterior y había saboteado la operación. El laboratorio ardió y pronto quedó reducido a cenizas, y el ordenador cuántico sufrió daños irreparables. Quienquiera que lo hubiera hecho poseía una tarjeta de seguridad y parecía conocer el proceso exacto necesario para desmantelar el sistema automático de rociadores. La policía detuvo a un único sospechoso, un hombre que parecía un desastre neurótico en el centro de una crisis nerviosa maniática. Fue juzgado y condenado tiempo después y declarado clínicamente demente. Fue internado en un centro de salud mental en el norte de Suecia, y es allí donde permanece hasta el día de hoy. ¿El nombre de ese hombre? Henrik Lundgren. Nunca he sido capaz de evaluar adecuadamente qué fue lo que ocurrió aquel día. El suceso me ha dejado tan conmocionado en más aspectos de los que podría enumerar. Supongo que nunca volveré a estar entero. Simplemente no puedo estarlo. Conozco la verdad, la razón de nuestra exigua existencia. Habíamos llegado mucho más allá y algo respondió a nuestra llamada. Si era o no lo que llamaríamos Dios, no puedo decirlo. Pero después de lo que pasó a Diabek y a Lundgren, no se me ocurre una palabra mejor. Creo que Dios es algo que nunca podríamos haber imaginado. Nos tiene a todos en la palma de su mano y con un simple movimiento de muñeca dejaríamos de serlo. No hay amor, no hay salvación. Solo existe lo que está más allá de los márgenes de la realidad, aquello que no tenemos esperanza posible de comprender. Una cosa también es cierta, nos observa y no quiere que nos inmiscuyamos en lo que no nos corresponde ver. Estamos en medio de un océano de infinitos mares negros y no estaba previsto que viajáramos más lejos. Ese mensaje final no podría haber sido más claro. Y cada vez que me encuentro a la deriva, recuerdo esas dos sencillas palabras transmitidas por el ordenador cuántico en sus últimos momentos de vida. ¡Alto! ¡Deténganse! Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.